Constitucionalmente hablando, el podcast del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. Es un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la jurisprudencia, los derechos humanos y la consolidación de la cultura constitucional en el Ecuador. En el capítulo anterior, exploramos el rol de la Corte Constitucional como un organismo encargado de la protección de los derechos. Para ello, usamos como ejemplo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y lo hicimos de la mano de expertas y expertos en esta temática. En este tercer capítulo mantendremos una conversación con la investigadora en Derecho Público Comparado, Silvia Bagni. Ella es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Bolonia, en donde es catedrática e investigadora. Es autora de varias obras. El constitucionalismo ecuatoriano es uno de sus principales temas de investigación. Bienvenidas y bienvenidos a Constitucionalmente Hablando. Soy Miguel Molina Díaz y en este momento me encuentro con Silvia Bagni, que se encuentra dictando clases en el Máster de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de las Américas. Con ella hablaremos de su trabajo y exploraremos a la Corte Constitucional desde una perspectiva comparada. Comencemos con algunas preguntas encaminadas a conocer a la profesora Bagni. ¿Cómo nació, profesora, la iniciativa de estudiar el sistema constitucional ecuatoriano? Yo vino hace unos años a Ecuador, en más o menos 2013, y llegué aquí participando en una conferencia organizada por el entonces gobierno sobre el buen vivir. Y llegué con una ponencia que estaba sobre democracia directa en realidad. Y cuando me encontré dentro de la conferencia, aprendí del concepto del buen vivir, del summa causa ahí, y me encantó, y desde ahí empecé a estudiar la Constitución ecuatoriana, y en particular las implicaciones de la constitucionalización del buen vivir dentro de la Constitución. Entonces, desde ahí me enamoré de este país y de su ordenamiento jurídico. Creo que la Constitución ecuatoriana sea un modelo hoy para el nuevo constitucionalismo, que yo llamo nuevo constitucionalismo andino. Y una prueba de este es el actual proceso constituyente chileno, que ha tomado muchas cosas del nuevo constitucionalismo andino de Bolivia y de Ecuador. Bueno, hay algunas preguntas que van a topar los temas que usted acaba de mencionar, pero por el momento quisiera preguntarle, sabemos que la Corte Constitucional ecuatoriana es una de las altas cortes que tiene uno de los más amplios catálogos de atribuciones y que van desde el control de constitucionalidad de las normas y actos del poder público y la protección de derechos fundamentales en casos concretos, hasta el rol de árbitro en los conflictos políticos en distintos contextos. La pregunta es, ¿qué lectura le merece esta suerte de confianza que el constituyente puso en un órgano jurisdiccional para intervenir en tantas situaciones? Hoy en día puede decirse que es una tendencia de las constituciones más recientes, porque es verdad que la Corte de Ecuador tiene todas estas funciones, pero si se mira a las últimas décadas, a las últimas olas del constitucionalismo, casi todas las cortes de América Latina más nuevas tienen este montón de funciones, y también muchas de las cortes que en Europa centro-oriental, por ejemplo, han sido creadas después de la caída del muro de Berlín. Entonces, es verdaderamente una tendencia relacionada sobre todo con el hecho de que los nuevos constitucionalismos han creado nuevas constituciones después de periodo de estados autoritarios, ¿no? de debilidad de la democracia. Entonces es bastante fácil entender del por qué poner en un órgano jurisdiccional, pero autónomo, la confianza de ser garante de la Constitución en su complejidad. Entonces, para mí es algo que no sorprende. Otra cosa es decir si es algo bueno. Yo no soy en contra, no soy una de las personas que critican al activismo judicial, por ejemplo, al así dicho activismo judicial. Es verdad que cortes de este tipo, que tienen tantas funciones, deberían también tener los recursos necesarios para cumplirlo.
Creo que es un órgano que puede soportar en tener estas funciones, pero debe ser ayudado de alguna manera, de un lado a través de los recursos, del otro lado a través de una cultura constitucional, porque el tema es los otros poderes del Estado deben estar conscientes de que la Corte es un órgano con el cual deben dialogar y no ver a la Corte como un enemigo a combatir. En su investigación, ¿ha podido medir cuánto influye la doctrina en esta Corte Constitucional ecuatoriana y en otras que haya estudiado usted? Sí, hemos desarrollado hace algunos años un proyecto de investigación dedicado al estudio de la doctrina, de las citas de la doctrina dentro de la jurisprudencia de las Cortes Constitucionales en el mundo. Y yo me dediqué al estudio de la Corte Constitucional ecuatoriana, en particular el primer periodo de la Corte de Transición y de los pocos años después. Y ha sido una investigación súper interesante y ha dado resultados verdaderamente interesantes desde la perspectiva comparada y constitucional. El tema de la utilización de la doctrina por parte de las cortes en América Latina es también una tendencia. Todas las cortes de América Latina utilizan mucha doctrina, que es algo distinto de lo que pasa, por ejemplo, en Europa. Fíjense que en Italia son muy pocas las citas expresas de doctrina por la Corte Constitucional. Esto también porque dentro del ordenamiento judiciario ordinario hay una expresa prohibición de citar sentencia, a pesar de que está dirigido esta prohibición a los jueces ordinarios. Esto se ha de alguna manera trasladado también a la Corte Constitucional, a pesar de ser un órgano fuera del órgano del judiciario. Y hay otras cortes que no citan casi nada y casi nunca doctrina. América Latina, entonces, en América Latina es una tendencia. Y en Ecuador, el resultado de mi investigación ha dado dos elementos particulares. Un primer elemento es que mucha de la doctrina que se citaba era doctrina interna. Entonces esto es interesante, el hecho de que la Corte utiliza su propia doctrina nacional y también doctrina de América Latina. Entonces lo que he visto es que el ejemplo ecuatoriano da como resultado que ya no hay una primacía de Europa y de América del Norte en relación con la doctrina. Muy citada la doctrina colombiana, la doctrina argentina, como las más confiables, las mejores, podríamos decir. Y esto es interesante porque significa que América Latina como continente y como familia jurídica está empezando a tomar cuenta de que su propio trabajo, su propia formación cultural está al mismo nivel de lo de Europa y de América Latina. Ya no es necesario mirar a lo que hacen los gringos o Europa, sino que pueden contar con una buena doctrina interna. Y esto es mejor porque, claro, es una doctrina que está producida dentro de un contexto que es mucho más similar de lo que hay en los Estados Unidos y en Europa. Entonces, desde una perspectiva comparada, como yo soy profesora de Derecho Comparado, la importancia del contexto para poder imitar o recepcionar institutos jurídicos es fundamental. Claro que dentro del contexto latinoamericano hay muchas más similitudes y entonces muchas más oportunidades de que los institutos jurídicos que se recepcionan o que se estudian puedan aplicarse de manera más eficaz dentro del ordenamiento jurídico. Qué interesante, profesora Bagni. La siguiente pregunta es, usted ha estudiado los instrumentos de democracia directa. ¿Qué opina del caso ecuatoriano, su sistema de 5 funciones del Estado y una de ellas particularmente dedicada a la participación ciudadana? El Consejo de Participación Ciudadana era una de las, para mí, cuando empecé a estudiar, de las más increíbles innovaciones de la Constitución ecuatoriana. A pesar de tener una historia en el pensamiento de Simón Bolívar, porque él fue el primer que imaginó el poder popular como
cuarto o quinto poder. Y yo ahora razono como quinto poder porque en América Latina ya existe un cuarto poder, que es el poder electoral, que ha sido institucionalizado, ¿no? Entonces me parecía una idea verdaderamente innovadora. Sé que ha tenido muy dificultades en su aplicación aquí en Ecuador y que constantemente aquí están pensando en cómo reformar esta institución que quizás no ha sido entendida, quizás no ha sido bien entendida por parte de la ciudadanía y por parte de las otras instituciones. Abstractamente me parecía una idea verdaderamente interesante e innovadora. Claro que si se piensa a institucionalizar la participación, el tema es garantizar que los miembros de este órgano no sean una reproducción de los partidos políticos. Y esto es verdaderamente complicado de realizar. Por eso el tema de cómo se nombran estos miembros, ¿no? Ustedes han empezado con un concurso, luego se habla de ahora elecciones, para encontrar la medida mejor. En general, el sistema de participación que la Constitución ha creado es un sistema muy denso de institutos. Y yo personalmente he considerado en mis investigaciones uno de los ejes fundamentales del constitucionalismo andino la participación popular. Es decir, es uno de los elementos que contribuyen a dar al constitucionalismo andino una su especificidad y a poder autorizarnos a hablar de algo, de una fase y una etapa nueva del constitucionalismo respecto del constitucionalismo occidental socialdemócrata que tenemos en Europa o en Norteamérica. La participación tanto dentro del proceso constituyente, como se ha realizado tanto en Ecuador como en Bolivia, cuanto en la gestión ordinaria del Estado, porque vuestra Constitución se fundamenta, cada servicio de la organización pública está fundamentado en la participación popular. Las expectativas son altas, claro que luego ver su implementación siempre es otra cosa. Pero en principio creo que esto sea uno de los elementos que hay que defender dentro de la Constitución y del sistema jurídico, absolutamente. Quisiera preguntarle sobre la relación entre la evolución del constitucionalismo y la forma de Estado. En Ecuador, por ejemplo, tenemos un Estado constitucional de derechos y justicia. En sus investigaciones, ¿qué ha podido observar sobre esta definición de forma de Estado ecuatoriana? La forma de Estado de Ecuador, que está descrita, como usted ha dicho, dentro de la Constitución, subraya el compromiso de la Constitución al respecto de la garantía de los derechos fundamentales. Y claro, tiene que ver con el pasado. El pasado no solo de Ecuador, sino de todos los países de América Latina, donde los derechos fundamentales siempre habían sido afectados por el poder y por la corrupción del poder. Entonces, este es un elemento que el constitucionalismo toma de su historia, constitucionalismo ecuatoriano, y que también es una evolución de lo que se llama el neoconstitucionalismo. Entonces, esto sí fundamentado también en Europa, donde la tutela de los derechos se reconoce a través del trabajo de los jueces, en particular de los jueces constitucionales, y se reconoce la primacía de los derechos fundamentales sobre cualquier otra norma. Para mí, la forma de Estado ecuatoriana, en mis investigaciones yo la he definida como el estado del cuidado, el caring state. Es decir, no me he quedado en la definición formal, sino he analizado el constitucionalismo ecuatoriano, he analizado en el primer artículo de la Constitución, donde se dice, entre otras cosas, que Ecuador es también un estado plurinacional, intercultural, y estos elementos, junto con la incorporación del summa causae
y de los derechos de la naturaleza dentro de la Constitución como expresión de la cosmovisión indígena, en mi visión son los elementos fundamentales de una integración del Estado de Derecho y del Estado del welfare state, del Estado democrático social. En Europa nos hemos quedado ahí, en el Estado democrático social, con la tutela de los derechos sociales, económicos, culturales, que está, por supuesto, dentro de la Constitución ecuatoriana, pero la Constitución ecuatoriana, en mi opinión, intenta ir más allá, construyendo una relación entre la tutela de la pluridiversidad, de la pluriculturalidad, a través de lo intercultural, y a través de esto la incorporación de distintas cosmovisiones y la construcción de un estado ecológico. Lo que la referencia a los derechos de la naturaleza relacionado con las cosmovisiones indígenas, para mí, que tengo una cultura distinta, que no tengo ancestros indígenas, se traduce como el derecho ecológico, como la idea de una relación entre seres humanos y naturaleza que se basa en una visión ecosistémica, como la ciencia nos dice, la ciencia de la tierra hoy en día dice esto, que es el mismo concepto que tienen los indígenas, que tienen los quichuas, los aymara, los shuar, esta relación entre seres humanos y naturaleza, que no es un conflicto, la naturaleza no son solo recursos, somos nosotros parte de la naturaleza como seres humanos. La Constitución ecológica y la Constitución intercultural crean esta necesidad de mirar a la sociedad, a las relaciones y los vínculos que tenemos entre nosotros y nosotros con la naturaleza. Por eso, en mi opinión, el cuidado es el elemento clave que el Estado del futuro debería construir y realizar. Claro, estamos todavía lejos de esto, no se puede decir que esta forma de Estado se haya concretizado todavía, pero es también verdad que estas constituciones son jóvenes. No, la Constitución italiana es de 1948 y todavía está medio implementada. Ya han pasado décadas. Entonces, esas son constituciones jóvenes que necesitan de tiempo para la implementación, para poder juzgar si efectivamente son constituciones que se pueden decir como implementado o no. Y además hay que tomar en cuenta el contexto. Vivimos todos hoy en día en un contexto muy difícil, donde construir un estado de cuidado es aún más difícil por todas las crisis que estamos viviendo. Pero creo que es la única solución. Y esta perspectiva no es solamente mía, es decir, es una perspectiva crítica que en América Latina ya existía desde mucho tiempo. Los más reconocidos pensadores de esto son latinoamericanos. Pienso, por ejemplo, a Maristela Svampa, pienso a Alberto Acosta acá, que defienden la necesidad de pasar a un Estado que cuide la naturaleza y que cuide la diversidad cultural. Eso me lleva a una pregunta que yo había planeado hacerle, y es si es que es posible pensar que la evolución del constitucionalismo en Occidente asumirá la preocupación ecológica, si podemos estar seguros de que eso va a pasar o no. Esta es una necesidad, es decir, ya no es una opción. Esto los científicos ya nos lo han dicho varias veces. Tenemos informes de todas las organizaciones, en primer lugar del IPCC, pero también de otros organismos, hasta de bancos. Hasta JP Morgan ha producido informes que dicen que también desde la perspectiva capitalista económica, olvidarnos de los impactos ambientales es condenar la economía al fracaso, porque nos va a costar mucho más recuperar el ambiente que no tomar las medidas necesarias ahora para evitar la destrucción futura. Entonces, el tema ambiental o ecológico, como diría yo, es absolutamente necesario. Ningún ordenamiento puede pasar por arriba de esto. La discusión y el debate es cómo abordar el tema, porque ahí hay dos visiones muy distintas entre sí. La visión europea y, digamos, occidental del norte del mundo es que ya tenemos el enfoque del derecho ambiental es suficiente,
Ya las leyes que tenemos en Europa son tantas. Europa es seguro el continente que tiene el más alto nivel de protección en ámbito medioambiental. Tenemos muchas leyes de protección. Sin embargo, a pesar de esto, la situación sigue siendo crítica. Y entonces una parte dice de la doctrina del pensamiento mainstream, dice, bueno, tenemos solo que implementar lo que ya tenemos. El enfoque medioambientalista, que sigue siendo antropocéntrico, donde el ser humano considera la naturaleza como recurso, sigue siendo suficiente. Solo debemos implementar más la aplicación de nuestras leyes y con la técnica vamos a solucionar todos los problemas. Este enfoque está, sin embargo, criticado por la ciencia misma, en el sentido que los científicos nos dicen que esto no es suficiente, porque vivimos en un planeta que tiene recursos finitos y estamos persiguiendo un crecimiento infinito. Y la técnica no puede cambiar esto. Así que la otra perspectiva es la que pide un cambio hacia un paradigma ecocéntrico. Entonces, es dentro de este paradigma que se pone, por ejemplo, la solución de los derechos de la naturaleza, de reconocer personalidad jurídica a la naturaleza, pero también el hecho de considerar la existencia de relaciones ecosistémicas entre seres humanos y naturaleza misma, que significa que el derecho debe construirse de manera distinta, defendiendo las relaciones que existen entre los seres humanos, entre los seres humanos y la naturaleza. Mientras que ahora el derecho tutela las pretensiones individuales, no las relaciones. Entonces es un cambio muy fuerte, yo soy consciente de esto. Es un cambio que no es solo jurídico, es un cambio cultural, económico, social, pero la crisis ecológica, ambiental, climática, energética que vivimos nos empuja a tomar una decisión seria sobre esto. Profesora, ¿cómo mira usted los debates en torno a los modelos de control constitucional en la actualidad? ¿Qué ha podido percibir en sus investigaciones? Lo que en Europa llamamos justicia constitucional, que aquí es mucho más derecho procesal constitucional, y justamente ayer en la clase debatimos sobre la diferencia entre las dos maneras de ver el concepto. La justicia constitucional ha tenido un desarrollo global increíble. Hoy en día prácticamente no hay un ordenamiento jurídico que no tenga un sistema de justicia constitucional, a pesar de ser democrático, no. Es decir, si se entiende justicia constitucional como la garantía de la jurisdiccional de la Constitución, también un ordenamiento no democrático puede tener esto. Entonces, este desarrollo ha llevado a una hibridación y una multiplicación de los modelos de justicia constitucional. Cada sistema ha tomado inspiraciones de lo que existía en el pasado, ha creado algo nuevo, ha hibridado. Entonces, un elemento que la comparación siempre subraya es que no existe el sistema mejor. Existe un sistema o existe un modelo que deben ser estudiados en relación con el contexto jurídico y extrajurídico de cada país. Yo vengo de publicar un libro sobre justicia constitucional comparada, donde he analizado todos los ordenamientos del mundo con un colega, Matteo Nicolini, de la Universidad de Verona. Hemos analizado todas las constituciones del mundo y intentado clasificar y crear una propuesta clasificatoria nueva. Esta clasificación no es para hacer un ranking. Sirve para comprender mejor, para que los constituyentes de mañana puedan tener un instrumento para entender cómo funcionan los varios modelos, estudiar las analogías y las diferencias y entender qué
se puede utilizar y cómo utilizar cuando se debe crear un nuevo sistema, cuando se escribe una reforma, cuando se escribe una nueva constitución. Entonces, no se puede pensar de encontrar como Frank Gunterberg habla del constitucionalismo IKEA, ¿no? Cuando uno va y compra y encuentra todos los paquetitos y llega a casa y monta todo. No se puede pensar de hacer esto. Se debe conocer, tener los instrumentos para conocer el funcionamiento de cada modelo, para poder entender mejor en su propio contexto cómo este modelo, si se recepciona, va a funcionar. Esta es la única manera para evitar crisis de rechazo, para evitar que se realice un copia-pega de instituciones que luego, dentro de un contexto distinto, no producen resultados buenos. En términos teóricos, hay sectores de la academia que tienen preocupación sobre el poder de los jueces en ese sentido frente a los legisladores, por ejemplo, ¿no? En un contexto en el que los legisladores tienen un soporte en la votación popular y los jueces deciden cosas muy importantes de la vida constitucional, pero no tienen esa legitimación electoral. ¿Usted ha estudiado este tema? ¿Cómo lo ve? Sí, en el libro hay un capítulo, el capítulo final, sobre la legitimación de los jueces. Esta es otra pregunta que debatimos justamente ayer igualmente con los estudiantes en la clase en la UDLA, porque analizamos el caso, la última sentencia de los Estados Unidos, Dobbs, sobre el aborto. Una sentencia que pone de evidencia el problema que usted estaba describiendo, ¿no? El conflicto y la idea que los jueces no deben intervenir en relación con asuntos que deben estar de decisión del pueblo. Esto es el argumento principal de la sentencia Dobbs de esta corte, que ha abolido el derecho de aborto en los Estados Unidos. El argumento fundamental es que el aborto es un tema que son los representantes del pueblo que deben decidir, y no un grupo de sabios dentro de una corte. Esto es un argumento muy appealing, porque claro, nos llama al fundamento de la democracia. Pero de otro lado, es un argumento que niega totalmente la justicia constitucional. Porque si entendemos la justicia, si concebimos las constituciones rígidas como garantías de los derechos fundamentales, debemos aceptar que las Cortes Constitucionales juegan un papel contramayoritario. Hay un balance siempre en cada poder. Y en fases donde no hay crisis políticas, este balance se encuentra. Hay un respeto de las instituciones recíproca. El tema es que evidentemente en los Estados Unidos en este momento este respeto ha caído, ha fracasado. Y esto pone en riesgo decenas de décadas de desarrollo del constitucionalismo y de protección de los derechos fundamentales, porque claro, esta sentencia abre la puerta a menoscabar muchos otros derechos que la Corte Suprema de los Estados Unidos había construido de manera jurisprudencial. Entonces, entre las dos, o aceptamos que el constitucionalismo y las constituciones representan un límite a los organismos democráticos en cuanto son los pactos del pueblo directamente en su poder constituyente, o negamos esto, pero regresamos a una fase anterior a la del constitucionalismo. Los jueces y el activismo judicial. Lo que pasa en la academia, a mí me parece, es que cuando los jueces pronuncian fallo que nos gusta, el activismo judicial es súper. Y cuando pronuncian decisiones que no nos gustan, no, entonces estamos todos contra el activismo judicial. Este es un poco superficial. Lo político siempre está dentro del derecho.
Y el tema es encontrar un equilibrio entre las instituciones y entre el poder, un respeto recíproco de la legitimidad de cada institución que siempre viene de la Constitución. La legitimidad de la justicia constitucional viene directamente de la Constitución, que es fruto del poder constituyente. Entonces, no se puede decir que no tiene una legitimación. Es una legitimación distinta, es una forma de legitimación distinta. Y la otra manera donde se puede actuar, y en el libro, en el capítulo se dice esto, es fortalecer el diálogo de las Cortes Constitucionales o Corte Suprema en función constitucional con la sociedad. Esto sí, a veces los jueces de las Cortes se cierran mucho en su propio edificio. En cambio, es importante que las Cortes dialoguen con la sociedad y con las otras instituciones. Esto creo que le va a dar esta falta de legitimidad de que hay desde el lado democrático, ¿no? Pero las Cortes, claro, no son instituciones democráticas en el sentido técnico del término. Dialogar con la sociedad puede ser, en mi opinión, un instrumento. ¿Y cómo lo hacen? Aquí en América Latina existen muchos instrumentos que ya se están practicando. La audiencia abierta, por ejemplo. Recuerdo haber seguido desde Italia una audiencia abierta de la Corte Constitucional de Colombia sobre el caso del oso Chucho. El oso de los anteojos sobre el cual se pedía que se reconociera en derecho a el oso como sujeto de derecho. Entonces yo tuvo la posibilidad de seguir la audiencia en directo. Entonces esto es un instrumento. Los conceptos, los amicus curiae, la posibilidad de intervención entonces de las tercera parte. Esto no significa que la Corte debe simplemente tomar una decisión siguiendo a lo que dice la sociedad. La Corte tiene su autonomía, pero hay que nutrir esta decisión con elementos que vienen por afuera. Los peritajes antropológicos, aquí donde hay pluralismo jurídico, son fundamentales. No podemos pretender que los jueces sean antropólogos, sociólogos, politólogos. Ellos se deben abrir a utilizar instrumentos externos y la sociedad debe ayudarles en este. Entonces, veo estos instrumentos como una medida importante para fortalecer la legitimación de las Cortes. Maravilloso, porque eso nos lleva a la siguiente pregunta. Un tema fundamental del derecho constitucional ecuatoriano es el pluralismo jurídico. ¿Cómo se lo percibe en la Academia Europea? ¿Usted siente que es un aporte al estudio del derecho constitucional en nuestro tiempo? Totalmente. Creo que es otro eje temático que finalmente desde América Latina va a Europa y no al revés, ¿no? América Latina siempre miraba a Europa como una fuente de institutos. En este caso, el enfoque que ustedes tienen intercultural y de pluralismo jurídico es un argumento que en Europa se empieza a estudiar siempre más. Claro, en Europa no tenemos pueblos indígenas, tenemos uno, los samis. Entonces, no es algo que podemos copiar, pero esto no es el intento. Los argumentos que aquí están utilizando para fortalecer el pluralismo jurídico pueden ser útiles, en mi opinión, para estudiar y profundizar y utilizarlo en Europa, donde tenemos pluralismo cultural, que no es de origen ancestral, es de origen migratorio. Sin embargo, el concepto de interculturalidad no necesariamente se fundamenta sobre la existencia de pueblos originarios. Aquí la jurisprudencia de la Corte, claro, porque el contexto es se relaciona mucho, ¿no? Pone entre los criterios de aplicación intercultural, me refiero a la sentencia de Nina Pacari sobre la universidad indígena, donde la jueza ha inscrito por primera vez, ¿no?, los criterios de interpretación intercultural, y uno de estos era el contexto histórico,
¿no? Y la existencia, la preexistencia de los pueblos originarios. Pero esto tiene sentido acá. Para mí el concepto de interculturalidad significa un diálogo entre culturas desde lo paritario con la gana de aprender lo uno de los otros. Entonces, no solo aceptar que existe el diverso, sino dialogar con él y construir algo nuevo. Y esta definición se aplica perfectamente también a contexto de inmigración. Así que tenemos en Europa y en el norte del mundo grandes problemas con la convivencia con otras culturas, y el enfoque intercultural, en mi opinión, puede ser muy útil para reconocer que también nosotros somos países que ya no son monojurídico, ya no hay monismo jurídico en mi país. Hay pluralismo jurídico que el Estado no reconoce, pero de hecho hay. Las minorías que están allá son minorías fuertes. Creo que, no tengo los datos exactos, podría ser tontería, pero creo que la comunidad islámica en Italia es 2 millones de personas. Estamos hablando de números importantes. Y ellos llegan a Italia con su propia cultura y también su propio ordenamiento jurídico. Entre ellos sigue aplicando sus propias reglas que vienen de la Sharia. Entonces no podemos simplemente cerrar los ojos. O como hace muchas veces el Estado, sabe que pasa esto, pero lo dejamos ahí, que lo hacen entre ellos. Hay que intentar construir una relación entre estos distintos pluralismos, porque el conocimiento de la existencia de esto y la relación permite que dentro de la sociedad no se genere el miedo que genera el conflicto. El conflicto viene cultural que hay, el miedo del extranjero viene porque no se conoce, porque no queremos tener relaciones. Si empujamos la relación entre nosotros y también a respeto del ordenamiento jurídico. Si habla de Sharia en Italia, te miran así, como está diciendo, ¿quiere que las mujeres se vayan con el velo? No es esto. Esta es una parte pequeña de una tradición cultural que tiene su propio origen. Hay que reconocer que la Sharia es un conjunto de reglas y hay que conocer de dónde viene y cuáles son los principios que gobiernan estas reglas. Solo así podemos intentar encontrar caminos para convivir juntos de manera pacífica. Y solo así se evita el conflicto cultural que en este momento en Europa está montando muchísimo. La extrema derecha está empujando sobre el miedo de la gente frente al diverso, a la otredad. Y esto no va a aportar bien. ¿Cuál considera es el rol que debe jugar una Corte Constitucional para lograr la realización del modelo de Estado establecido en la Constitución y de los derechos que ella establece para la población? Esta es una pregunta muy difícil. Creo que simplemente deberían actuar de manera coherente con sí mismo y con la Constitución. Con respecto a las instituciones, sin pensar que son una isla de mejores seleccionado y que las otras instituciones ordinarias no deben ser valoradas. Si necesita un respeto recíproco, hemos dicho que ambas instituciones tienen 2 fuentes de legitimación distintas, pero siempre relacionadas con la Constitución. Entonces en primer lugar, tener un respeto para las otras instituciones y en segundo lugar, ser fiel a la Constitución misma. Entonces, actuar no por sí mismo y por defender una ideología o dejar una huella en la historia para defender su propio pensamiento o crear una doctrina, sino para defender los principios constitucionales. Yo creo que en la mayoría las cortes lo hacen.
no hacen. Y también creo que la Corte Constitucional ecuatoriana ha actuado muy bien en los últimos años en relación con este asunto. Claro, siempre hay posibilidad de hacer mejor y siempre hay enfrentamiento con las instituciones y con la sociedad también, pero eso es natural. No se debe ver el conflicto como una patología, el conflicto es en realidad algo que existe en la sociedad. El tema es cómo se aborda el conflicto, si de manera autoritaria o si de manera dialógica. Finalmente, ¿considera que estos u otros aportes del constitucionalismo ecuatoriano pueden servir de referente para otros estados? Absolutamente, sí, ya lo decía al principio, ¿no? Ya tenemos una prueba con el proceso constituyente de Chile. No sabemos si la Constitución, si el borrador de la Constitución, el proyecto que ahora tienen, va a llegar realidad, a entrar en vigor. Debemos esperar septiembre, pero de toda manera ya en el proceso hemos visto que ellos han mirado al constitucionalismo andino, ecuatoriano, boliviano, también colombiano, a pesar de que la Constitución de Colombia es de 1991, pero sabemos que la Corte Constitucional con su propia sentencia ha desarrollado la Constitución y ha llevado algunos de sus principios a tener un impacto fuerte en la sociedad. Pensamos a la sentencia sobre Río Atrato, a las sentencias sobre los derechos de la naturaleza, a las sentencias sobre interculturalidad de pueblos indígenas. Así que es una familia, es un conjunto que constituye el nuevo constitucionalismo andino. Entonces, claro que sí. Y pensamos a los derechos de la naturaleza. Ecuador, hasta que no se apruebe la Constitución de Chile, sigue siendo la única constitución al mundo que reconoce derechos de la naturaleza, y ahora se está difundiendo